Hola, hola, hola. Buenas tardes. Pues con la garganta todavía en precario, vamos a ver si soy capaz de empezar. Parece que vaya. Ya veremos si soy capaz de acabar, porque a medida que vaya hablando esto se irá complicando. Bien, seguimos con el síndrome de la borrachera seca. Y después de ver todos los apartados que hemos visto, hombre, ahí está mi amigo Ángel Luis. Ya ves que todavía estoy un poco pilladillo, pero bueno. Decía que hemos estado viendo una serie de síntomas que empezaron con la inmadurez y el infantilismo, la detención del crecimiento emocional, la persistencia de las dependencias, ¿no? Después vimos la actitud de deshonestidad permanente ante uno mismo y ante los demás, la amargura y la insatisfacción emocional por causa de los resentimientos, porque persisten, el permanente sentimiento de culpa, de autodevaluación, de minusvalía, el saboteo al éxito y el no me lo merezco, que es característico en personas con este proceso. Seguimos con el egocentrismo, la autosuficiencia neurótica, el manejo mal llevado de la agresividad y la tendencia a la omnipotencia. Hablábamos de los miedos permanentes, el miedo patológico, del miedo malo, de la depresión cíclica o permanente con actitudes pues, clásicas de pesimismo, desmotivación, anedonia, baja energía. En el octavo síntoma hablamos de la ingobernabilidad sexual y sentimental. Hemos hablado de la negación, finalmente, de su realidad, de la negación de la realidad bajo los mecanismos de racionalización y de proyección clásicos de las adicciones. Yo sé que encuadrar estos mecanismos dentro de un síndrome de la borrachera seca pues levanta en armas al personal. Pero bueno, como los que estáis por ahí parece que tenéis mente abierta, pues allá que os va, ¿no? Porque después de todas estas perlas que hemos ido dejando tras estos días, pues en décimo lugar, el síndrome de la borrachera seca se nos presenta ya sin más bobadas, con la sustitución, uno de los síntomas más críticos de la borrachera seca es la sustitución de una sustancia o de una conducta adictiva por otras. Es decir, que hay mucha gente en rehabilitación que deja de consumir aquello que consideran que es su droga más, no se sabe bajo qué criterios, su droga más, iba a decir favorita, pero bueno, se me entiende, ¿no? Su droga de uso principal, y la cambian por otra pues que sea menos llamativa o escandalosa o que, yo qué sé, ¿no? Incluso es clásico, muy clásico, yo lo he visto mucho en mis inicios, cuando en el boom de las máquinas tragaperras, cantidad de personas adictas al alcohol acababan entrando a los bares para jugar a las máquinas tragaperras, ¿no? Ahora son las apuestas deportivas, pero las máquinas todavía siguen dando su juguillo en muchos bares. Bares con alcohol, máquinas, juego y vamos a dejarlo ahí. Así que, como digo, muchas personas dejan de consumir, pero lo que hacen es cambiar una conducta compulsiva o dirigir su conducta compulsiva hacia otra sustancia o hacia otra conducta, ¿no? Digamos que esto lo suele decir muy bien Yolanda cuando explica que en muchas ocasiones dejar la heroína era relativamente fácil, entre comillas, porque siempre quedaba el consuelo de las drogas legales, del alcohol. Entonces, se entiende el parámetro, ¿no? Una persona adicta a la heroína, pues lógicamente no ve, porque así se lo explican, mayor peligro en estar por los bares y consumir alcohol, ¿no? O sea, alguien explica muy mal estas cosas, ¿no?
Y luego entre nosotros corre el dicho, ¿no? De yonki rehabilitado, alcohólico asegurado. O sea, si esto lo sabe hasta el más tonto de mi pueblo, joder. Hasta el más tonto lo sabe, de mi aldea. Lo saben hasta los críos. O sea, una persona adicta es una persona adicta y es igual a que sea adicta. Si deja de consumir una sustancia y sigue enganchado a otra, su problema adictivo sigue en marcha. Y es que no me voy a cansar de repetir el tema del tabaco, porque es que ya estoy hasta los mismísimos de esto, pero hay cantidad de personas que cuando dejan de consumir alcohol, o coca, o el mismo juego, empiezan a fumar de una manera compulsiva y totalmente descontrolada. Y focalizan todo su potencial adictivo en el tabaco. Y luego el tabaco les cuesta un mundo dejarlo. De hecho, prefieren dejar la rehabilitación. Esto es así. Prefieren dejar la rehabilitación antes que dejar el tabaco. Y se van. No se trata de sustituir unas sustancias por otras, ni tampoco se trata de cambiar unas conductas por otras. Esto con las conductas se entiende muy fácil. Los alcohólicos lo entienden enseguida, somos más listos que el carajo. Un alcohólico no entiende que una persona adicta, pues yo qué sé, a las apuestas deportivas, creo yo, que no lo entendería, saliese todos los días de aquí y se fuese a echar unos cartones al bingo. O se metiera en el casino a jugar al blackjack. Pues todos entendemos, ¿no? O sea, si es ludópata, es ludópata. Entonces, claro, y si eres alcohólico, eres solamente alcohólico. Ya no tienes ningún problema más. Puedes consumir lo que te dé la gana, ¿no? ¿Se imagina alguien a un alcohólico consumiendo coca? Y en rehabilitación, no, pues que yo alcohol no bebo. Yo he venido aquí a dejar el alcohol nada más. Y se le da aquí y se pone de perico hasta las narices, nunca mejor dicho. Esto no se entiende, ¿verdad? No puede ser así. Pero sí puede dejar el alcohol y ponerse a fumar hasta que le salga el humo por las orejas. Claro, es que el perico es otra cosa. Pero el tabaco, al fin y al cabo, pues nada. Quitando que es la primera droga en cuanto a mortalidad y comorbilidad, pues quitando eso, no le hace daño a nadie, ni siquiera a mí, que cuando con mi garganta como está, cada vez que aspiro el humo del tabaco me pongo así de malo. O sea, esto es para ponerlo a hervir, ¿no? Así que salimos de Guatemala y nos metemos en Guatepeor. Cantidad de comportamientos compulsivos de todos los niveles acaban asentados en la vida de una persona como compensación al abandono de su sustancia o de su conducta adictiva favorita, o primera, o la que más le ha llamado siempre la atención a él. No tiene ningún sentido que un alcohólico se ponga en rehabilitación y siga fumando marihuana. No tiene ningún sentido. Y ya conozco yo a alguno que lo hace. Y considera que está en rehabilitación tan ricamente. Pues no, estarás en rehabilitación, pero si no dejas de consumir no te vas a rehabilitar. Es que necesito fumarme un peta para dormir. La hemos jodido. Y otros necesitarán un par de cervezas. Si viene aquí una persona a rehabilitarse para dejar el THC, para dejar el cannabis, y se va a casa y nos dice que para dormir se tiene que meter dos birras, pues le diremos que está tonto el culo. ¿O qué? ¿O no? ¿O qué? Joder. Es que, ¿por qué de un lado sí y del otro lado no? Pero estamos en las mismas. O sea, es clásico dentro del síndrome de la borrachera seca el compensar esta situación. Es decir, sustituir unas sustancias por otras, sustituir unas conductas por otras. Y al final, pues eso, seguimos con la misma historia, ¿no? El gatopardismo puro y duro. Cambiarlo todo para que no cambie nada. Entonces, nosotros no podemos olvidar que en la adicción, la conducta, el consumo o la conducta adictiva es tan solo el síntoma de un trastorno mucho más profundo, que está caracterizado por una estructura patológica de naturaleza tal, adictiva, cuyo origen es genético y que convierte
en adicta potencial a cualquier tipo de persona con esa carga genética. Y lo hace ante cualquier sustancia o conducta que le provoque una estimulación lo suficientemente potente del centro de recompensa cerebral. Joder, esto es de primero de adicciones. Y esto lo tenemos que explicar en las asociaciones y en los grupos de apoyo. No es una cuestión de que te encabrones con el terapeuta o con el compañero que está coordinando una terapia porque te diga que tienes que dejar de fumar para salir del tema, tío. O sea, que una persona entre en una sala de rehabilitación apestando a nicotina, a humo de tabaco, eso es un delito, joder. Y no lo deberíamos permitir. Nosotros los primeros. Aquí no puedes venir echando una peste al tabaco a gente que tiene, pues como buenos alcohólicos, un olfato ya totalmente desarrollado, ¿no? Y con una capacidad de captación de olores que, vamos, o sea, desde la puerta de entrada se huele en algunos casos el pestazo a tabaco. Y al alcohol también se huele, ¿eh? El alcohol también yo lo huelo. Yo lo huelo muy bien. Cuando hay alguien que ha bebido, lo capto, pero rapidito. Pero bueno, luego no ha sido nadie. Lo del tabaco, pues tampoco, al final no es nadie. Estamos hablando de una estructura, repito, de origen genético, una estructura enferma, que conduce a un manejo pésimo de todas las situaciones existenciales que generan angustia o estrés. Es decir, a eso que llamamos, que conocemos como ingobernabilidad emocional, que hemos estado hablando lo suficiente de ello. Entonces, compensa o tender a estabilizarse emocionalmente, a gobernarse emocionalmente, manteniendo un consumo o una conducta adictiva, eso no es rehabilitarse. Eso es otra cosa. Eso es estar bajo el síndrome de la borrachera seca. Y hay que saberlo. Una persona solamente se puede considerar que está rehabilitada o en rehabilitación si desde luego ha dejado de consumir cualquier tipo de sustancia o conducta adictiva. Y si se te va el tiro con el tema de la comida compulsiva, si se te va con las compras compulsivas, si se te va con las apuestas, si se te va con el tabaco, es igual que si se te va con la cocaína o con la heroína o con el speed o con las pirulas o con las metas, que es igual. O sea, el caso es que hay que dejar de consumir porque eres una persona adicta con la estructura patológica que te viene en muchos casos de fábrica. O si has sido de los que no tenía la estructura de fábrica, pero te la has ido construyendo a medida que los años han ido pasando y tú has seguido consumiendo, pues 3/4 de lo mismo. Esa estructura se tiene que mantener totalmente alejada de cualquier tipo de consumo o de conducta adictiva para poder solucionar el problema. Para tenerlo controlado, ¿eh? Estamos hablando en todo momento de una enfermedad crónica, recidivante, es decir, que en cualquier momento se puede montar el lío, ¿no? Bueno, pues tras esta viene otra que tiene mucho que ver con muchas cosas. Se trata de la soberbia intelectual, ¿no? Con una clave de tendencia al escapismo. Hay muchas personas que se recuperan físicamente de la adicción, consiguen un mejor sistema de vida, mejor funcionamiento social, pero el equilibrio emocional sigue lejos. Y esto es una condición fundamental para alcanzar la estabilidad integral, porque si no tienes equilibrio emocional, pues sigues siendo un borracho seco. Es decir, no te soportas. Bueno, es decir, en este punto tenemos que tener claro que no hay que olvidar que la esencia de un programa de rehabilitación que se precie tiene que ser integral. Es decir, que tiene que abordar tanto el plano físico como el mental y el emocional. Además de todo lo que tenga que ver con la recuperación social. Recuperación social, integración social, reinserción social, no solamente es ir a encontrar un trabajo. Y tampoco es, ni tiene por qué serlo, el estar de bar en bar, charlando con gente, manteniendo animadísimas conversaciones de alto nivel intelectual. Integración social es pararte con un vecino, con un conocido en la calle, sentarte en un banco y charlar, comentar un buen libro, comentar ese tipo de cosas, con tiempo, me da igual, pero no estar de bar en bar
porque no solamente es en los bares donde se puede hablar del tiempo, o de la sequía, o del cambio climático, o de la guerra de Crimea, o sea, de Ucrania. No, las cosas se pueden hablar en otros sitios que no tienen que ser necesariamente los bares. Entonces, en cuanto a la integración social, esto yo intento dejarlo claro. La crisis de valores que se vive actualmente y que se ve muy reflejada con el materialismo ultranza en el que vivimos, donde el valor máximo es el económico y la posesión de bienes de consumo. No quiero poner a pensar ahora en el dineral que están ganando todos los super mega millonarios, ¿no? Y cómo cada vez pues los pobres nos vamos alejando mucho más de toda esa situación de cercanía de la riqueza. Hay que hacer muchos pobres para que haya pocos ricos, o hay que hacer pocos ricos para que haya muchos pobres. Estoy hablando de que la soberbia intelectual y la autosuficiencia existencial propia de ciertas personas adictas en la rehabilitación, que han podido llegar a alcanzar un buen nivel de riqueza, poder, prestigio, pues suelen ser caminos directos al desastre. La falta de humildad hace caer en una soberbia progresiva que acaba por generar uno de los síntomas que ya hemos comentado más graves de la borrachera seca, que es la omnipotencia. Y de la omnipotencia ahora mismo no hay más que un paso. Es raro, como decía el señor Iglesias padre, que una persona igual no va a gustar mucho lo que digo, pero una persona con alta capacitación intelectual tiene muy difícil recuperarse de una adicción. Muy difícil. Y aquellas personas de este perfil que yo conozco, me sobran dedos en la mano para contarlas después de muchos años. Me sobran dedos para contar las que han conseguido mantenerse abstinentes y con una vida en condiciones. La autosuficiencia intelectual les da una carga de dificultad que los que somos un poco más, menos cultos o menos formados intelectualmente, pues tenemos porque pues, no sé, un poquito de humildad parece que nos viene también de fábrica, ¿no? Y podemos tolerar que alguien nos enseñe cosas, ¿no? Porque no lo sabemos todo. Pero es que hay gente que llega a la rehabilitación sabiéndolo prácticamente todo. Y cuando uno viene sabiéndolo todo, pues ¿qué va a aprender? ¿Qué va a aprender? Y se siguen estrellando una y otra vez, y cuando llegan las noticias y joder, nos miramos como diciendo, pero no lo ha entendido. Es muy difícil que una persona de este tipo consiga recuperarse. La omnipotencia es muy mala consejera y lleva directamente a la tumba, ¿eh? Supongo que ahí irá, una vez bajo tierra, con el horno crematorio, la omnipotencia desaparecerá. Pero esto es lo que tenemos. Gente que para quienes la solidaridad o la ayuda pues no tienen mucho valor, ¿no? Simplemente es su ombligo, su puto ombligo y poco más, ¿no? Y que ellos en su entendedera intelectual lo comprendan. Y no comprenden que para comprender esto pues hay que hacer una serie de cosas que a lo mejor no están a su alcance, como son escuchar y dejarse llevar mínimamente por gente que ya ha pasado por esos charcos, ¿no? Hemos conocido a muy pocos. Yo al menos ya os digo que me sobran dedos en la mano. Y por ser más conciso, yo diría que solamente conozco a 2. 3. Uno fallecido ya, hace relativamente poco. Bien,
El último síntoma, quizás sea el más, no sé, es el que habla del comportamiento inadecuado. Bueno, es de entender que la falta de crecimiento emocional pues provoca una distorsión del entendimiento, al punto que una persona adicta en rehabilitación se plantea, distorsiona los conceptos, la filosofía, los principios de funcionamiento del sitio en el que se rehabilita, ¿no? Si esto está sustentado en el síntoma anterior, en la omnipotencia, pues en la soberbia intelectual, la omnipotencia, pues ya tenemos el cóctel preparado. Porque esto les lleva a interpretar muy a su modo y conveniencia los principios básicos de recuperación. Y los enfoca hacia la compensación de sus propias carencias neuróticas. No hacia el bienestar común del grupo o de la asociación, no, hacia sus propias carencias neuróticas. Sí que esta gente, lejos de convertirse en un ejemplo de equilibrio y de buen juicio, se convierte en la típica persona adicta y conforme y conflictiva en todo lo que hace y con todo lo que plantea, ¿no? Son estos que comentamos al principio, que alguien dijo por ahí que de aplicar el artículo 16, son estos tipos tipas insoportables, insufribles, que nos llevan a ejercitar la tolerancia hasta límites inimaginables antes de mandarles al artículo 16, ¿no? O sea, porque es que hay gente que auténticamente es insufrible, joder, que no respetan nada, ni a nadie. O sea, son los clásicos tíos que se sientan en su silla y se ponen a dar a diestro y siniestro clases de no sé qué y de no sé cuál. Y hablando de cosas que ellos no cumplen, que no hacen. Y que con un lujo que... obviamente, según qué sitios, este tipo de personas pues no tienen cabida. Son los revientagrupos famosos que comentaba y van saltando de un sitio a otro hasta que encuentren alguno donde asentar su culo por encima de los culos de los demás, ¿no? Y que los demás pues les bailen el agua que ellos plantean, ¿no? Son típicos, son aquellos que reconvienen, hablan mal de otros a sus espaldas, se permiten llamar la atención o dirigir a gente sin tener ningún conocimiento expreso ni ningún derecho a hacerlo, porque no tienen ningún derecho a hacerlo. O sea, son los clásicos insufribles que están potenciando pues grupitos, células dentro de las asociaciones, de gente que se vaya arrimando a ellos, con el curioso resultado de que en el momento en que se les confronta pues gente más débil que ellos, porque no tienen huevos para hacerlo ellos solos, pues buscan gente emocionalmente más débil para en un momento dado dar un portazo y salir corriendo del sitio donde están, con el consuelo, falso consuelo, de que otra gente se ha ido con ellos. Gente que luego se va a ver abandonada por estos fulanos o fulanas, porque los abandonan y no se atreven a volver porque tienen más vergüenza que ellos. Y se les ve por la calle y se les ve en cantidad de sitios, y en algunos nos llegan los días de ya me gustaría volver, pero fíjate cómo nos fuimos. Pues que vuelvan. Si aquí no hay nadie perfecto. Si lo más importante de un sitio de estos es que la puerta está abierta para entrar y para salir. Nadie les va a decir nada por eso. Aquí todos cometemos errores, ¿no? Pero es en los que inducen a otros a cometer errores con ellos, para no cometerlos solos, esos cabrones, esos son los que no pueden estar en estos sitios. Esos son los que se tienen que reconvertir de una forma o de otra y solamente aprenden de una manera, a palos. A palos. Los adictos no aprendemos por comprensión, aprendemos por sufrimiento. Los adictos de ese cariz, esos yo creo que como no sea a palos, no aprenden nunca. Y los palos se los va a dar la enfermedad, no otros adictos. Se los van a dar las recaídas y van a caer una y otra y otra y otra vez. Y siendo malo, porque a veces uno es también malo, pues es de aquella gente a la que a uno le gustaría verle tirada en el fango. Tirada en el fango, porque es que se lo ganan a pulso. Y que te miren desde el barro y te digan, échame una mano, ¿no? Porque yo se la echaría, pero no puedo negar que me gustaría verlos metidos en el barro.
Y lo sé muy bien porque es el clásico tipo de gente que cuando yo empecé la rehabilitación me vaticinaron que no duraba un año en ella. ¡Un año! ¡Uno! Que para mí era un mundo aquello. Bueno, han pasado unos cuantos más. Y aquí seguimos. Intentando ayudar, aprendiendo, intentando ayudar, aprendiendo, intentando ayudar y aprendiendo. Y los revientagrupos, la gente esta de comportamientos inadecuados, siguen dando vueltas por todas partes echando pestes. De lo que les da la gana. De todo lo que uno pueda. Con difamaciones, con habladurías, con... ¿De qué? Sí, no tienen más que veneno dentro del alma. Están totalmente envenenados. Y los que les ponen las orejas acaban envenenados también. Los tenemos y pasan, los conoceréis en los grupos. Hay gente que están bajo este tipo de conducta errática, que se meten en las luchas de poder, están con... ¿cómo se dice? Intentando conchavarse con otros para, a ver, porque mira, esto no, esto sí, esto no, pero todas espaldas de la gente, ¿no? Toda, en grupos minúsculos, haciendo pues críticas malsanas, chismes, politiquerías y cosas raras, ¿no? Hay otro tipo de individuos, individuas de esta catadura, ¿no? Que son aquellos que manifiestan su borrachera seca, pues adoptando una conducta extremadamente pasiva en su grupo. No cooperan en nada, solo se centran en escuchar de una manera, bueno, en oír de una manera totalmente pues, ausente y criticar a los demás. Y en algunos casos, según sea la asociación, pues asisten para conseguir, pues bueno, pues los beneficios que les puede proporcionar el estar en un grupo, informes judiciales, que de esto, ¡pua! Hay muchos que vienen a por el papelito y luego, una vez que arreglan su problema judicial, sea del tipo que sea, ya los has visto, ¿eh? Vamos, no dicen ni adiós y mucho menos dan las gracias. No, venían a por lo que venían. Y se han estado aprovechando de un grupo de apoyo que les dio lo mejor que tenía cuando más lo necesitaban. Y se cogen y se van. Otros vienen a pedir dinero prestado, a ver si consiguen un trabajo. Si lo hemos hecho, hemos conseguido, teníamos relaciones con empresas y fue un desastre. A cada persona a la que se le conseguía un empleo, abandonaba la rehabilitación. Es que no hay ni una sola persona en Aergi hoy día a la que le hayamos conseguido empleo que continúe con nosotros. Ni una. ¿Y a qué venían? A conseguir empleo. Pues esto no es el INEM. Se ha hecho lo que se ha podido, pero bueno, ya vemos lo que hay. Entonces, sabiendo ya que la recuperación integral de un problema como el nuestro constituye un proceso largo y complicado, que todos los que estamos en rehabilitación debemos de tener en cuenta. Esto va a ser largo y complicado. Es un proceso oscilante, lleno de subidas y de bajadas, con resultados inciertos, en el que solamente hay algo que se puede mantener o hay algo que puede construir o constituir una línea estable como es la asistencia regular a las terapias, sin faltar. Siempre la pauta de rehabilitación tiene que ser sostenida. Eso se puede mantener en el tiempo sin alteraciones. Yo no recomiendo a nadie que deje un día de asistir a las terapias, ni un día. Como dice mi amigo Wenceslao, a las terapias no se falta, no se falta. Entonces, se trata de hacer una cadena. La cadena está compuesta por eslabones. Los eslabones van a ser más gruesos o más fuertes o más recios en la medida en que tú dediques más interés, esfuerzo a tu rehabilitación y a tu programa de rehabilitación, y va a ser más débil si pones menos atención, o a lo mejor si tus condiciones psíquicas pues no están lo suficientemente finas como para hacer esto pues, de otra manera. Lo importante es que la cadena se construya. Y si faltas a las terapias, no hay cadena.
Si faltas a una terapia, no hay cadena. Ese eslabón te falta. Y ese día pudiera significar la diferencia que marque tu futuro, hacia la rehabilitación o hacia el desastre. Porque ese día te has podido perder algo importantísimo, que siempre te va a faltar. Lo que dejes atrás no vuelve. Y te has podido perder algo importante. O has podido ser tú quien lo dijera y haber ayudado a otros a tener una vida de privilegio. Por tanto, la cadena es un toma y daca en el que la estabilidad la constituyen sus eslabones. Esa fortaleza es la que da el grupo de apoyo. Y ahí es donde nos movemos todos los que nos queremos mantener pues con una vida más o menos gratificante. Es decir, los tontos. Los tontos somos la gente como yo. Los que no nos curamos nunca de esto. Y por mucho tiempo que pase, seguimos viniendo y viniendo y viniendo y haciendo cadena, 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 cadena. Es una forma muy bonita de vivir. Ser tonto está muy bien. Sobre todo si te pasas décadas enterrando listos. Ya que estoy un poco retorcidillo y será cosa de la garganta. O sea que, en fin, que una vez que alcancemos esa inercia de sobriedad que nos pueden proporcionar las terapias, es cuando se logra ese fenómeno de crecimiento emocional ilimitado, porque es ilimitado, emocionalmente siempre se sigue creciendo, y que puede llevarnos pues a alcanzar, bueno, al objetivo final de toda esta historia, ¿no? Que es una vida digna y sin más desastres, por lo menos tranquilidad, que no es poco, con uno mismo y con los demás, ¿no? Bueno, prueba superada, y hasta creo que me he pasado 5 minutillos. Nada, a ver si vamos mi garganta y yo poniéndonos en forma, porque joder, vaya rachita que llevo. Bueno, que seáis buenos, que ya quedamos pocos. Y mañana empezamos con otro tema. ¿Queréis saber cuál es? Pues os conectáis. Y si no, pues no os vais a enterar. Hasta mañana, besitos, que seáis buenos.